Me está diciendo Horacio Giordano, que es uno de los entrevistados con el que vamos a hablar, que estas son imágenes de la liberación de Pecaríes que se hizo hace un año en la estancia donde fueron liberados. Van a hacer alguna precisión además sobre lo que yo contaba más temprano. Además de Horacio está Juan Villalba, que viene a ser algo así como el padre de la criatura del parque en Popicuá en algún punto, porque es quien lo ideó y quien empezó hace 17 años con este proyecto. Me decías, Gabriela, empezaste con 4 Pecaríes. Sí, efectivamente, empezamos con un pequeño grupo de origen argentino y había... De la zona de Corrientes, ¿no? Seguro. Y había 2 ejemplares que habían sido originalmente, los antepasados habían sido capturados en Paraguay. Y vimos que una de las cosas fundamentales en un proyecto de cría en cautiverio es que tengan diversidad genética para darle viabilidad, porque después surgen problemas de consanguinidad que pueden afectar a las poblaciones. Entonces tratamos que este pequeño grupo tuviera la mayor diversidad genética posible y fue así que empezamos con 4, pues fueron 6 y así sucesivamente hasta llegar a 400 animales que previo a la liberación. De los que se liberaron 140 el año pasado, de esos que hablábamos hoy más temprano, y yo dije que los habían liberado y habían ido hacia la zona de Paysandú. Ustedes me explicaron que no, que en realidad se liberaron directamente en Paysandú, ¿es así? Seguro, se hizo un operativo de traslado, porque el Bioparque Popicuá es un área de 150 hectáreas acotada que está en las salidas de la ciudad de Fraiventos. Y nosotros las reintroducciones de animales son en áreas mucho más amplias, áreas naturales. En Popicuá están controlados, reciben una dieta, están controlados sanitariamente, están limitados en sus desplazamientos porque tienen encierros y luego los reintroducimos a la libertad, ¿no? Retoman su rol en el medio ambiente. ¿Cómo se decide dónde se liberan? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Tenían previsto que podía aparecer algún fulano simpático con un rifle y unos perros y decir, ay, creo que son jabalíes y bajar unos cuantos? Sí, nosotros cuando este proceso de liberación no fue de un día para el otro. Fueron 2 años de preparación, de la liberación específicamente, fueron 2 años de preparación, con consulta con expertos, con consulta con la universidad, con consulta con las facultades veterinarias en la parte sanitaria, con consulta con la Dinama. Entonces eso fue como armando como un puzzle donde cada uno fue poniendo sus opiniones, sus piezas y terminamos de decir, bueno, en qué lugares son los más apropiados desde el punto de vista también de su hábitat, que es dónde viven, qué es lo que comen en forma natural y a partir de ahí seleccionamos unas posibles áreas que tiene la empresa. La empresa tiene más de 85.000 hectáreas de áreas naturales. Cuando Horacio dice la empresa, está hablando de Montes del Plata, que es quien está financiando el proyecto de Popicuá. Exacto. Y esta empresa, Montes del Plata, tiene más de 85.000 hectáreas de áreas naturales. Y bueno, y estas áreas naturales están divididas en montes nativos, montes de galería, praderas, bajos, humedales. Todo ese ambiente se fue seleccionando, se fue identificando y dijo, bueno, en este lugar es el más apropiado. Teniendo en cuenta el hábitat de la especie y teniendo en cuenta también la cercanía o lejanía de los posibles centros poblados para que no fueran de alguna forma afectados. Para que a los cazadores les costara más llegar. Exactamente. Y después el otro dato que me corrigieron de lo que hablábamos más temprano, que yo decía que había habido 3 de los cazadores que habían sido atrapados, finalmente me decían que fueron 7. Exacto. Fueron 7 que fueron procesados por la justicia y se les incautaron armas, los perros y algunos vehículos también que utilizaron para las cacerías, ¿no? Les quiero preguntar una cosa, porque, a ver, para los que somos citadinos, está lo lindo, están los animalitos, qué lindo ir y bicharlos, pero ¿para qué sirven? ¿No? Digamos, el mundo es utilitario, las cosas tienen que servir para algo, tener un sentido que vaya más allá de su mera existencia, parece. ¿Cuál es el aporte de los pecaríes? ¿Por qué es importante que una especie que en nuestro país no estaba desde hace más de 100 años, aparezca esta iniciativa y se decida que vuelvan a estar en nuestro territorio? ¿Para hacer un negocio de exportación de pieles? Supongo que no. Bueno, yo voy a recurrir a un pensamiento de un poeta inglés del siglo XIX que dijo que la fragilidad de este mundo es tal que no se puede cortar una flor sin que se estremezca una estrella. Y es decir, cada especie cumple un rol en el mantenimiento de un equilibrio esencial para la vida, ¿no? Muchas veces lo desconocemos, y decimos, ¿para qué existe este animal? ¿Qué nos interesa? Pero cada animal
tiene una función en el mantenimiento, ya digo, de ese equilibrio natural. Podemos ejemplificar los carnívoros, por ejemplo, que muchas veces dicen los tigres o los leones o los jaguares, ¿qué función cumple? Son el control natural de especies herbívoras que al no existir esos pueden transformarse en una superpoblación y diezmar, por ejemplo, los cultivos. Quiere decir que terminan afectando nos terminan afectando a nuestros propios intereses humanos, ¿no? Si no existiera el animal carnívoro, el animal herbívoro nos dejaría sin comida a nosotros. Exacto. Verlo así, ¿no? Eso podría ser una de... El pecarí es un dispersor de semillas, básicamente. Muchos árboles, se alimenta de frutos de árboles del monte indígena, de la palmera yatay, que es la que se encuentra en la zona de Paysandú, y dispersa en sus heces, luego las va dispersando. Eso trae una mayor diversidad del bosque, lo cual permite a la vez la presencia de otras especies animales. Y a su vez, todos sabemos la importante función que cumplen los bosques para el tema de conservación de suelos, evitar la erosión de los suelos. Entonces es muy importante el rol de un animal que dispersa semillas, ¿no? Y Horacio, ¿cuál es la utilidad de esto? Te lo pregunto, tú sos ingeniero agrónomo y además estás especializado en medio ambiente. ¿Cuál es la utilidad de que las semillas se vayan dispersando y que nuestra flora nativa se vaya reproduciendo más? Claro. Calculo que no debe ser solo para tener leña monte para los asados, ¿no? Debe haber alguna otra cosa útil en todo esto. Al contrario, leña monte está prohibido, claro, pero bueno. Bueno, no, es fundamental para, más que nada, no solo por el tema del pecarí, sino para toda la otra fauna que vive en el monte, ¿no? ¿Qué le brinda? Y le brinda protección, le brinda comida, le brinda refugio. Con eso de los frutos, también los pecaríes están seleccionando ya las especies que en definitiva son más ricas en la parte de frutos. Ajá. No están comiendo cualquier fruto, no están comiendo... lo peorcito, eligen la mejor. Lo mejor, y eso hace que hay una selección natural de los mejores árboles también que podamos tener. Y los frutos también sirven para las aves. Claro. Entonces hay todo un complejo que vive a partir de los bosques que son muy importantes, muy importantes. Desde Bopicuá se han también liberado otras especies, ¿no? Sí, en el 2003, muy poco de haber iniciado actividades, liberamos cuatíes en un área de Paysandú también, muy importante, y en el 2005 yacarés, y en el 2010 nuevamente liberamos cuatíes. Y lo interesante es que ahora, con las cámaras que hemos colocado en el predio para donde están los pecaríes, también hemos detectado la presencia de diversas especies, pero entre otras la confirmación de que tanto los cuatíes como los yacarés están presentes en el predio, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y han encontrado crías, además, lo que quiere decir que se afincaron, digamos. Ciertamente. Es lo más importante porque el éxito de un programa de bienestar animal, por ejemplo, está basado, de animales silvestres nos referimos, en que se reproduzcan. Si un animal está en buenas condiciones, ya sea en condiciones de cautiverio o en libertad, y se reproduce, es el mejor indicador de que está en perfectas condiciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante, verificar el nacimiento de crías, que además, dado el periodo que han sido liberados ya de un año, esas crías fueron gestadas en la naturaleza y ya van a tener mejores incluso condiciones de sobrevivencia que los que hemos liberado, porque los que liberamos tuvimos que enseñarlos a sobrevivir, a comer, le dábamos alimentos naturales en los últimos periodos previos a la liberación, le dábamos palmera de coco. Tuvieron que aprender a comer los butiá de la yatay. Claro, yatay, le dábamos vegetación nativa, cortábamos arbustos y hierbas y plantas que pudieran comer en sustitución de la ración con la que habían sido criados desde su nacimiento. Al principio. Entonces, eso es todo un proceso, y otro aspecto también muy importante que no debemos dejar de lado es el sanitario. Cada vez que uno libera o reintroduce un animal en la naturaleza, tiene que tener la certeza de que ese animal no va a transmitir una enfermedad o una peste, ¿no? Que ha pasado en algunos casos. Y a mí me preocupa, acá también hemos tenido algunas liberaciones a veces no tan controladas. No tan controladas, y eso es preocupante porque en otros países se han producido epidemias a partir de animales liberados sin los controles sanitarios. Nosotros estuvimos 2 años con la Facultad de Veterinaria, la Cátedra de Suinos y con Sanidad Animal trabajando y haciendo un seguimiento
sanitario de estos animales. También debo destacar la labor del doctor Hugo Ruseñol de Flores, que nos ha estado también apoyando en todo este proceso de control sanitario de los animales. Es decir, tuvimos la certeza que los 140 pecaríes que fueron liberados no tenían ninguna enfermedad, estaban perfectamente sanos. ¿Se está pensando otra liberación ya? ¿Cómo viene eso? Sí, en principio ya digo, nosotros ahora quedamos con una cantidad de 250 más o menos aproximadamente animales. Y bueno, la idea es ir liberando en otros lugares como para ir generando como una población en otros lugares del país. Y bueno, y aparte de eso, Bopicuá tiene todo un proyecto de reintroducción de especies que hasta el 2020 nosotros sabemos cuántos bichos vamos a liberar y qué especie vamos a liberar. ¿Cuáles se vienen? Sí. ¿Y que se puede adelantar algo? Sí, bueno, los tamandúa o osos hormigueros ciertamente que vamos a estar en condiciones. ¿Es cierto que has andado paseando como si sacaras a pasear el perrito de un oso hormiguero para que fuera comiendo? El primero que tuvimos, sí, teníamos que... Porque el oso hormiguero come, como su nombre lo indica, hormigas. Y consume más o menos unas 10.000 hormigas por noche. El sueño de todos para nuestros jardines, ¿no? Entonces para tener cerca la quinta. Hay que adaptarlos a una dieta líquida sustitutiva de las hormigas, que tiene todos los elementos que tienen. Pero después hay que enseñarle cuando se vaya a liberar a que vuelva a comer del hormiguero. No, conservan muy bien el instinto. Ajá. Nosotros le damos regularmente, hormigas, le trasladamos a sus recintos hormigueros o troncos con hormigueros, y ellos, aún las crías, para que no pierdan la costumbre, utilizar la lengua, esa lengua larga, pegajosa con la que capturan las hormigas, la saben utilizar muy bien. Es uno de los animales más fáciles de readaptar a la dieta silvestre, es decir, las hormigas, ¿no? Porque lo conservan instintivamente, así que eso no hay. Pero también tenemos, por ejemplo, en nuestros planes de liberación, el yaguatirica, que es un pequeño felino. El de la canción, el del gato del monte. El gato del monte, o margay también se le llama, el gato de los pajonales y otras especies. En total en el bioparque tenemos 62 especies animales y unos 650 ejemplares en total. Les quiero hacer dos preguntas más. Uno ve, y digamos, yo lo decía más temprano, mucha gente confunde el pecarí con el chancho jabalí. Y una de las similitudes que se ve en muchos casos es que tienen colmillos. Son colmillos distintos. Y eso, bueno, queda claro que hay una diferencia. Ahora, un animal con esos colmillos, y de acuerdo a la tradición que tenemos, debería ser carnívoro. Y sin embargo, no. ¿Por qué? ¿Qué se sabe? Bueno, tienen un ancestro común, obviamente, jabalíes y pecaríes, pero los pecaríes evolucionaron hace millones de años en el continente americano y se fueron diferenciando de sus ancestros comunes. El jabalí evolucionó en Asia y en Europa como un animal de un régimen omnívoro, es decir, que consume tanto vegetales como animales. En cambio, el pecarí evolucionó en el continente americano como un cerdo herbívoro, básicamente, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante. Tiene también una cuestión de diferencia de tamaño. Un pecarí adulto pesa 40 kilos y un jabalí puede pasar los 100 kilos de peso. Y nosotros, incluso previendo esa similitud que la gente pudiera asociar, tuvimos contactos con productores rurales, básicamente los criadores de ovejas de la zona, para informarles de que no estábamos liberando... La de jabalíes que les viene a atacar que sumábamos al jabalí otro animal que iba a atacar las ovejas. Quedó en claro que el pecarí es herbívoro, que no consume animales y por lo tanto no es una amenaza, como sí lo es el jabalí para las majadas de ovejas y terneros. Les agradezco a los dos la visita y felicitaciones por un trabajo que en definitiva enriquece, bueno, la tierra de todos nosotros, ¿no? Eso está bueno. Muchas también. Creo que es lo principal también. Nosotros agradecemos la invitación y creemos que trabajar en estas cosas lo hacemos para el restablecimiento de un equilibrio natural que necesitamos para tener una mejor calidad de vida.